Bueno, gracias por venir, de verdad que me emocionó un montón ayer cuando vi que se habían agotado los asientos, porque pensé que no iba a venir tanta gente y de verdad que es muy emocionante poder estar acá con ustedes. He estado pendiente de Creative Morning desde que empezó prácticamente y me emociona mucho, y hablaba con Vero justo, que ya están a punto de llegar al primer año y que parece algo increíble, y yo creo que la misma historia de Creative Morning es hablar un poco, es empezar desde la nada. Y hoy en día tienen aliados, tienen patrocinantes y son cosas bastante viables y posibles. Pero vamos a ver si se... Ok. Esto suena, pero no sé qué pasó. Bueno, yo soy Darío Ramírez. Con la musiquita era más divertido. Que me dijeron que pusieron animación para pues hablar un poco del Festival de Animación. Yo soy Darío Ramírez y nací el 9 de julio de 1985, lo cual todavía me cataloga como un millennial. Yo trato de explicarle eso a los chicos que son 15 años más jóvenes que yo, que los millennials somos nosotros y no son ellos. Entonces, bueno, para que se sientan bien, muchos de los que nacimos en los 80 somos considerados millennials. Y 70 días después de mi nacimiento pasó algo. ¿Alguien sabe qué pasó por allí en la fecha del 13 de septiembre del 85? ¿Alguien tiene una idea? ¿Y cómo no van a saber? Se lanzó uno de los juegos más famosos y que marcó la historia de los videojuegos, que fue Super Mario Bros. Y que en cierto modo también marcó mi vida y parte de lo que les vengo a hablar el día de hoy. Y evidentemente no lo jugué a los 70 días de nacido, lo jugué un poco más adelante, pero de Super Mario Bros. Aprendí varias cosas. Una de las primeras es que los hongos tienen efectos extraños. Fue la primera vez que aprendí eso. Sí, más adelante descubrí más cosas, pero esa fue la primera vez que entendí que los hongos tenían efectos en nosotros. La segunda es que no importa cuántas veces de repente tú intentes algo, a lo mejor al final te dicen que, ay, gracias, pero no. Este era como que el capítulo más horrible de ese juego, cuando después de que pasabas todo, salía el condenado honguito y que, no, mira, la princesa no estaba acá, se nos olvidó avisarte. Pero lo otro que aprendí también es que a veces tú puedes hacer de todo por una mujer y al final tal vez nada más te diga gracias. Y ya. Que gracias por haber pasado 300 mundos, estar a punto de morir tantas veces, fue un lindo gesto de tu parte. Pero, pues una de las principales enseñanzas, y es lo que vamos a hablar hoy, fue que me enseñó a reiniciar. Y cuando hablamos del reset o restart o reseteo en Super Mario, para mí hay como dos maneras de ver el reset, que son las mismas dos maneras que la veo en la vida. La primera era este botón, ¿verdad? Todos lo vimos, todos lo apretamos en algún momento. Había dos opciones, o soplabas el cassette o le das al botón de reset. Y la otra manera de resetearte era esta. ¿Hay sonido? El sonido. Bueno, gracias. Ustedes saben cómo sonaba, era bastante... Y ese era como que uno de los resets más frustrantes, ¿no? Cuando estabas ahí a punto de llegar y no lograbas pasar ese mundito. Entonces, el restart o este reset que era voluntario, el que tú decidías apretar el botón, cual fuese la causa, y lo podemos comparar con nuestras vidas hoy en día, cuando tú decides que, ¿sabes qué? Me voy a la playa el fin de semana, voy a mandar ustedes saben dónde, pero es cuando tú decides y que sabes que yo necesito un reset. Así sea que, hey, hoy voy a llegar tarde, hoy voy a salir a correr Parque Omar 17 veces hasta que me desmaye, pero es voluntario. Y normalmente está vinculado al desahogo, a repensar las cosas, nos deja algún aprendizaje y a ver las cosas de una nueva perspectiva. Ese es el reset, bueno, que yo decido y a veces hasta como sé que tiene todo esto, lo voy a tomar. Pero el otro, el game over, está más vinculado a emociones un poco tal vez no tan positivas, ¿sí? Por ejemplo, depresión o molestia, cuando todo nos sale mal, cuando planificas algo muchas veces y pues simplemente no sale, o cuando
no está en tus manos, entonces está el desahogo, la molestia, uno quiere como que aislarse, no quiero saber nada de nadie, que no me fastidien, voy a dejar el celular por allá. Evitamos a las personas y a veces hasta nos desenfoca. Normalmente lo vinculamos más hacia ese tipo de emociones. Y independientemente de cuál sea cualquiera de los dos resets, bien sea porque nos damos una pausa o por la necesidad, ambos nos dirigen a la creatividad. ¿Sí? Bien sea porque logré separarme, aislarme y ver las cosas con una nueva perspectiva, puedo estimular mi creatividad. Y la necesidad es la madre de todos los grandes inventos. O sea, todas las grandes crisis han dado a los mayores pensadores, a los mejores productos, etc. Así que yo le tengo como un poquito más de cariño a este, aunque es el más traumante. Ahora yo les quiero preguntar a ustedes, ¿cuál es su mayor sueño hoy? Poder dormir. Para soñar. Participen. ¿Cuál es su mayor sueño? ¿Qué quieren hacer ustedes? ¿Con dónde se ven dentro de 10 años? Wow. Ajá, acá. Ir a Corea del Sur. Ir a Corea del Sur, acá. Tener una compañía de diseño exitosa. ¿Allá? ¿Alguien más? Hacer películas con un mensaje positivo. Hacer películas con un mensaje positivo. Todos tenemos un sueño. Todos ustedes tienen un sueño. Por favor, tengan un sueño. Si no lo tienen, empiecen a construirlo ya. Cuando yo era pequeño, mi mayor sueño era ser Batman. Ese era mi mayor meta, era lo que yo más quería con mi vida, ser Batman. Y me ponía una toalla azul en mi casa y corría y saltaba de cosas y mi mamá se angustiaba horrible. Y a mí me gustaba Batman porque Batman era el único superhéroe que no tenía poderes. Entonces yo decía, bueno, no entro en un riesgo muy fuerte de que me tenga que exponer a un rayo o a una abeja radioactiva o lo que fuese para convertirme en superhéroe. Puedo ser superhéroe sin tener superpoderes. Aunque yo tenía un profesor en la universidad que decía que Batman tenía el poder más importante de este mundo, que era que tenía mucha plata. Entonces, bueno, cuando fui creciendo me di cuenta que yo no estaba orientado a un tema de ser multimillonario y me decidí en que yo quería ayudar a la gente, que lo que a mí me llamaba la atención de ser héroe era ayudar a la gente. Entonces yo soy hijo único de una madre soltera, mi papá era como un mito urbano, se pueden reír, no hay problema. Era como un mito urbano y yo decía como que yo no quiero que ningún otro niño nazca en esta situación como que extraña, que no sabes si tienes papá, no tienes papá, no sé qué. Tuve un par de necesidades cuando era pequeño, realmente hoy en día que conozco tantos espacios, tantas personas, sé que más bien tuve muchísimos beneficios y muchísimas cosas buenas, pero en ese momento yo decía como que yo quiero que ningún niño crezca así, crezca con problemas. Entonces voy a ayudar a la gente. Y en la universidad fue un momento en el que me di cuenta que cada vez que yo trataba de hacer algo en ONGs, en fundaciones, tenía como un techo, ¿sí? Incluso mis iniciativas en la universidad tenían como un techo, y ese techo siempre estaba vinculado a la política, ¿sí? En la universidad era el grupo de coordinación estudiantil, de dirigentes, etc. Y afuera, todos los que aquí trabajen en ONG, fundaciones o de ese estilo, saben que nuestro techo siempre van a ser leyes, siempre van a ser ministerios, siempre va a ser una cantidad de gente que está vinculada al tema de la política. Y dije, ¿sabes qué? Me tengo que meter en eso. Me tengo que meter en ese mundo de la política y me lancé a dirigente estudiantil y logré cosas buenas. Logré hacer una premiación para los jóvenes de comunicación social, que era la carrera que yo estudiaba. Logré hacer un voluntariado, sacamos una mascota universitaria, hicimos un espacio que se llamaba Noche Cultural, donde le abríamos las puertas a jóvenes que tenían grupos de música, artistas, teatro, canto, etc. Y podían presentarse, porque no tenían dónde presentarse, entonces lo hacíamos en la misma universidad. Y creamos cosas bastante cool. Pero en esa época, casualmente, si no se han dado cuenta hasta ahora, yo soy de Venezuela. En ese momento, era el 2007, y estalló lo que fue el movimiento estudiantil. En un momento en el que la gente pensaba que los jóvenes no estaban haciendo nada, de repente, un día salimos a protestar porque estaban cerrando el principal canal de televisión del país. Y salimos a hacer esas protestas, y a mí me tocó, como dirigente estudiantil, también empezar a dar la cara por la libertad de expresión, por la libertad en general. En el 2007, aunque ustedes no lo crean, estábamos mal. Lo que pasa es que en Venezuela uno siempre dice que no podemos estar peor. Y como que se descubren más niveles y más niveles y más niveles de peor. Pero bueno, me tocó entonces entrar en la dirigencia estudiantil, me gradué, cuando salí de la universidad dije,
yo quiero seguir acá. Y la razón por la cual quise seguir en la política es porque me daba demasiada molestia que cada vez que yo decía que yo estaba en política, la gente pensaba que yo era corrupto. Como que inmediatamente relacionaban los dos términos. Y si yo ahorita ustedes políticos, todos ustedes tienen malos pensamientos o groserías en su cabeza en este momento. Si digo diputado es como peor, o sea, cuando empiezas a decir cargo, lo único que piensas es en cosas malas. Y dije que, ¿sabes qué? Yo quiero entrar en la política para demostrar que los políticos pueden ser buenos. Y ese fue el mood que tuvimos muchos de los dirigentes estudiantiles. Y fundamos un partido junto con Leopoldo López, que es un dirigente, que se llama Voluntad Popular. Y yo empecé a trabajar en una barriada enorme, que es la barriada más grande de Latinoamérica, que se llama Petare. Viven 3 millones de personas en Petare, para que ustedes tengan una idea. O sea, la población de Panamá está en una barriada al este de Caracas. Y allí empecé a trabajar en política, evidentemente había muchísimas necesidades. Y decidí pues seguir y seguir. Y no sé si hay sonido. ¿No? Ok. Hay una canción súper cool que suena mientras esto está pasando. Pero esta fue bueno, mi campaña política y logré entonces empezar a caminar por todo Petare, empezar a ver a las personas, empezar a hacer cosas que nunca me imaginé desde otra perspectiva. Y mi sueño pasó de querer ser superhéroe a querer ser, evidentemente, pues, presidente de Venezuela y todo esto, pues lo que uno quiere hacer en política. Y a los 27 años, no, esto no importa. Logré entonces tener un equipo que eran más de 40 personas. Empecé a conquistar a la gente con mis ideas. Yo literalmente empecé a empezar yo solo. Me senté con una muchacha que me presentaron que hacía voluntariado y junto con ella empezamos a ir sentándonos con más personas. Y en un transcurso de 2 años logramos reclutar un equipo enorme de personas en toda la barriada, en toda la parte urbana también, porque tiene un contraste bastante fuerte. Y pues me lancé a concejal, que es como representante acá. Y a los 27 años me volví el concejal más joven de la historia de ese municipio. Estaba lográndolo todo, estaba como que en la cúspide de mis sueños. Tenía, en ese momento ya eran casi 100 personas que trabajaban junto conmigo, tenía una camioneta, tenía escoltas, tenía todo lo que uno pensaría que es el estatus de que estás logrando tus sueños, ¿sí? Y aparte estábamos empezando a hacer proyectos muy, muy cool. Nosotros transformamos la oficina, que era horrible, la transformamos en un espacio muy parecido a este. Hicimos una plaza en el centro y las oficinitas quedaban a los lados y el espacio que teníamos se transformó en espacios de talleres, de cultura, etc. O sea, realmente estábamos cambiando la manera de hacer las cosas. Pero a los pocos meses de estar allí estalló otra oleada de problemas sociales y de protestas en la calle. Él es Leopoldo López. Leopoldo López se volvió la principal cara de esas protestas y este que está acá atrás soy yo sin barba y bien sudado. Estuve en todo ese tema porque además a mí me tocaba coordinar a los grupos juveniles del partido, de todo el país, de toda Venezuela me tocaba coordinar a esos jóvenes. Empezaron a perseguirnos a todos, Leopoldo fue uno de los primeros en estar preso, pero inmediatamente pasó el, no sé si hay sonido, no hay, eso es como something that is not gonna happen. Okay. Pasó el reseteo mayor que me ha tocado en la vida. Con el sonido es bastante mucho más angustiante, pero ese del suéter naranja soy yo. Esos señores que están allí son guardias nacionales. Ya están sacándome de la sede de mi partido. Ese es un amigo que quiero muchísimo, que era uno de los abogados, y les grita dónde están sus credenciales, porque me estaban llevando preso sin ningún tipo de orden de aprehensión, sin nada. O sea, me agarraron y me llevaron. Allí, en algún momento, pues grito que yo soy una autoridad electa, porque además yo era concejal, no es que si me estaban llevando una persona electa que además tiene inmunidad, y me estaban llevando preso igual, y había una oleada de arrestos sobre todas las personas que estaban en nuestro partido, porque éramos, pues básicamente quienes estábamos fomentando que la gente saliera a exigir sus derechos. Ahí ya yo estaba dando todo por perdido, me iban a llevar detenido, y de repente no sé dónde saqué fuerza para detener a 3 señores, porque los 3 me estaban tratando de mover y no lo lograban. Y las personas que estaban abajo empezaron a hacer algo que nada más sucedió esa vez en toda la historia de las protestas, y fue que se lanzaron encima de la Guardia Nacional y me lograron rescatar. Y de ahí pues me montan en una moto y logré salir de allí. La pregunta que siempre me hacen es cómo me quité las esposas, pero no eran esposas, era un suncho, entonces se pudo cortar y ya.
Pero a partir de ahí mi vida se volvió una gran oscuridad. Porque pasé de estar arriba con todo a que de repente estaba siendo perseguido. Y no solamente perseguido, sino que ya no podía ir a mi oficina, no podía ir a mi casa, no podía ir a ningún lado. Estuve casi un mes en clandestinidad. Dormí en más de 15 sitios distintos. Y cuando le digo 15 sitios distintos es que realmente eran cualquier tipo de lugares. Tuve que esconderme cuando me tenían que movilizar en los carros, me metían en la cajuela, no sé qué. O sea, era una situación bien fastidiosa hasta que en un punto yo me quería entregar a la policía porque era como que lo que yo sentía que debía hacer, como mi espíritu de superhéroe me decía que bueno, me tengo que entregar porque yo estoy haciendo las cosas bien. Y mi partido decidió que no, que debía salir por unos días del país. Y salí escondido en un viaje de más de 20 horas, salí escondido en la cajuela de un carro hacia la frontera con Colombia. Y de Colombia llegué aquí a Panamá. Entre las muchas cosas que me sucedieron fue que, bueno, pasé de tener todo esto a no tener prácticamente nada. Todo me lo tuve que llevar en un bolsito y llevaba como 2 mudas de ropa y ya. Eso era todo lo que tenía. ¿Y qué pasó? No, ok. Eso era todo lo que tenía en ese momento. Y aparte de eso, pues los ahorros en Venezuela no son gran cosa. El bolívar no vale nada, ni ahorita ni hace 10 años. Entonces no tenía muchos ahorros tampoco. Y eso era como que todo lo que tenía. Ya no podía, había perdido todo mi trabajo político prácticamente. Y de lo único que me aferraba era de quien en ese momento era mi exnovia. Que yo decía como que, bueno, a pesar de todo, yo tengo el amor de ella. Y cuando yo cumplí un mes aquí en Panamá, ella me terminó el día de mi cumpleaños. Es ese nivel. No, pues no le guarden, ya yo perdoné y avancé con mi vida. Al final hay una historia bonita. Pero, o sea, era como que yo decía que, bueno, por lo menos me puedo aferrar de esto. Y vinieron y me dijeron que no, pan, no te vas a aferrar de nada. O sea, realmente perdí todo. Tuve un intento de suicidio en ese momento. Y una de las cosas que me ayudó pues a seguir adelante es que yo soy una persona de muchísima fe y yo siempre digo que las personas deben creer en algo, no importa en qué, yo respeto todas las religiones, pero tienen que creer en algo, porque la fe es lo que te ayuda a avanzar en los peores momentos, el saber que hay algo, que hay un plan, que hay algo más allá y que tú estás yendo hacia un lugar. Pero en ese momento de profunda oscuridad, me recordé de otra enseñanza de Super Mario. Y es la siguiente. Es que cuando todo parece haber terminado, cuando tú piensas que ya no hay más nada, hay otras opciones. Y esas otras opciones te llevan a lugares que nunca te imaginaste. Y empecé a tratar de ver qué podía hacer. Empecé a tratar de ver qué podía hacer con lo que tenía, qué herramientas tenía. Porque estaba enfocado en todo lo que no tenía. Estaba enfocado en el cero. Estaba enfocado en el foso. No sé si han visto Batman, la serie de Dark Knight, la de Nolan. Hay una frase muy importante que le dice el papá de Batman a Batman. Y él le dice, ¿por qué caemos? Como para aprender a levantarnos. Y yo me acuerdo que en ese momento yo decía, ok, no puedo caer más bajo, tengo que salir. Entonces yo como que en mi cabeza me dibujé a mí mismo, afuera del pozo y a otro a mí mismo, abajo del pozo. Entonces el de afuera como que buscando maneras de entusiasmarme y de poder lanzándome cosas que me ayudaran a subir y fueron esas herramientas. Entonces, ¿qué tenía yo en mi cabeza? Porque lo único que no había perdido era mi cabeza, casi. O sea, había un porcentaje de mi cabeza que todavía estaba allí. Y empecé a buscar qué era. Y lo primero es que me acordé, bueno, yo tengo ganas de ayudar. En aquel momento yo pensé que la única gente que yo podía ayudar era la gente de Venezuela. O sea, como que ese era mi concepto. Yo nada más tengo que ayudar a la gente de Venezuela porque ahí es donde nací. Y gracias a, bueno, yo soy escritor, me empecé a deshogar y leyendo cosas y dije como que, hey, gente que ayudar hay en todos lados. Y empecé a buscar espacios en donde ayudar y uno de los espacios que logré crear y que hoy en día ya tiene casi 3 años fue este grupo, que es un grupo de teatro que ayuda a jóvenes de todas las edades. Al principio nada más quería hacer teatro y terminé haciendo un espacio en donde toda esta cantidad de chicos ven la iglesia y la fe de una manera totalmente distinta. Porque para poder entrar en el grupo no hay ningún tipo de requisito, solamente tener entre 14 y 20 años. Pero si tienes entre 14 y 20 años, tú entras. O sea, no hay barreras
ideológicas, no hay barreras sociales, no hay barreras sexuales, no hay barrera de ningún tipo para poder entrar en este espacio. De hecho, aquí está Guille, que está acá, que es parte del grupo, que está allá arriba. Él le tocó hacer de Jesucristo en la Pasión. Y realmente pude de la nada crear este espacio que ha ayudado a más de 50 jóvenes a ver su vida de una manera distinta, a poder hacer un plan. Aparte de eso, hoy en día soy director de una fundación que se llama Transición a la Vida, donde ayudamos a chicas de hogares de cuidado y orfanatos a poder hacer una transición sana de la salida de esos hogares u orfanatos. Porque a los 18 años tú tienes que irte de esos lugares. Las ayudamos a hacer esa transición. Hoy en día formo parte de eso también a través del teatro. Ayudamos a que esas jóvenes hagan un proyecto de vida, un plan de vida. Entonces lo que yo pensaba que era ayudar, tuvo toda una nueva visión y una nueva manera de hacer las cosas. Y terminé ayudando más de lo que pensé que podía ayudar, incluso a veces hasta en mi propio país. Logramos no nada más impactar a todos esos jóvenes, sino a toda la comunidad, porque toda la comunidad de la iglesia, a través de ellos, ve las cosas de una manera distinta. Toda la comunidad que rodea a las jóvenes que nosotros ayudamos, sus familias, etcétera, ven la vida de una manera distinta. E incluso hasta alguien desde afuera que ve eso, dice que, hey, la vida puede ser distinta, los problemas se pueden superar, los problemas pueden buscar una mejor manera. De mi persistencia y de mi necedad, que era algo que también estaba acá, empecé a decir, yo tengo que llegar a espacios en donde pueda hablar de lo que pasa en Venezuela. Y empecé a pensar qué lugares podía llegar yo. Y algo clave cuando tú tienes un reseteo es que tienes que tomar en cuenta lo que tienes acá y estar atento a todas las oportunidades que se presentan. Habla con todo el mundo de lo que te pasa. Yo he aprendido eso. Mi esposa, que se tuvo que ir ahorita, pero ella dice que ella no entiende la capacidad que yo tengo de cada vez que me siento con alguien, lograr contar lo más rápido que yo pueda de mi historia o de lo que me interesa que esa persona sepa para poder lograr empatía. Eso me fue abriendo puertas y logré llegar a espacios que yo pensé que jamás iba a poder llegar. Y hoy en día tengo la oportunidad de reunirme anualmente con el Papa Francisco y poder hablar de muchísimas cosas. Y a pesar de que tal vez la influencia del Papa no ha sido la mayor en el problema de Venezuela, hemos logrado cosas con la iglesia ya y hemos logrado abrir algunas puertas y algunos espacios. Entonces, logré sacar de la nada esa persistencia yo no tenía ni idea de que iba a poder conocer a este señor tan importante que va a venir para acá y hoy en día me puedo reunir con él anualmente. Mis amigos me echan broma y que y tal, tu amigo el Papa y no sé qué. Entonces, y del amor, que como saben, pues me pasó lo que me pasó, horrible, fue horrible, de verdad fue horrible. Del amor, lo primero que hice fue perdonar a esa persona. Esa persona vive hoy en día en Panamá y está casada con su exnovio, que fue por el que me dejó, pero yo la quiero full. Sí, no, si estuviera aquí estuviera muerta la pena. Pero no, de ahí aprendí muchísimo, porque llegar a ese tope y a ese nivel de no creer en el amor y de no creer que las cosas como el amor me podían pasar y de pensar que nada valía la pena ni que yo ni siquiera valía la pena para eso, pude construir una historia de amor que me enseñó uno a valorar más a las personas, ¿sí? A no dar por sentado nada, a darme la oportunidad de descubrirme. Y conocí una persona maravillosa que me cambió la vida por completo y me llevó a hacer cosas que yo jamás me imaginé que podría hacer. Y aquí está Jennifer, que es parte de este taller que queda en Ciudad del Saber, donde yo hice algo que jamás me imaginé que podría hacer, que fue que me volvió orfebre. Y busqué la manera de proponerle a ella cuánto la quería, que también hay una cascada allí. Pero hice el anillo allí en Ciudad del Saber y como ella me había transformado la vida, yo quería transformársela a ella de la mejor manera que pudiese. Yo la llevé a esta cita que tengo anual, terminé de hablar un poco, y dijo que tenía una pregunta especial que necesitaba que él me la bendijese. Que la mujer que está la pregunta de ella. Y papá le dice, y logré construir una historia que estoy construyendo hoy en día, hace de un mes y medio más o menos. Allá está mi suegro que logró quedarse hasta ahorita. Y no vayan a creer
No vayan a creer que estoy hablando bien porque está mi suegro aquí. Él sabe que yo siempre hablo bien. Logré construir una historia de amor que es real. Y más allá de que la estamos construyendo y la estamos viviendo juntos, somos un ejemplo para muchos de los chicos que nos rodean. Una de nuestras principales tareas es que enseñarles a que se quieran. Porque yo creo que todos aquí sabemos que uno tiene la capacidad de no quererse un montón cuando está en una relación. Que uno tiene la capacidad de humillarse hasta el más mundano nivel que se puedan imaginar por alguien que a veces ni siquiera le importamos. Y entonces nosotros le hemos tratado de enseñar a los chicos que uno puede amar de verdad, que no es mentira, que eso no nada más pasa en las películas de Disney, que uno de verdad puede poner su esfuerzo, que es fácil, no, es súper difícil, pero que se puede construir y que se puede hacer y tener una relación así, y bueno, ahí vamos, creo que vamos bien por ahora. Y ella me llevó a hacer cosas creativas también muy locas, ¿no? Aparte de ser orfebre, me atreví a cantar, y créanme que yo no canto. Le hice una canción porque parte de lo que he hecho con el teatro es que hago musicales. Y con mi cuñado, que es el hermano de ella que está acá atrás, que es un músico brillante, le escribí una canción. Yo escribo la canción, pues soy escritor, y él hace la música. Entonces, escribí una canción, está en Spotify, la pueden buscar, se llama Mi Destino, y el grupo que tenemos él y yo se llama Radar. Ra, espacio, Dar. Él se llama Rafael, yo me llamo Darío, Radar. Entonces pueden buscarlo allí y aparte escuchan las canciones del musical La Antigua que tenemos también ahí en Spotify. Y de mi espiritualidad, que era lo que yo les decía, yo soy una persona muy católica, soy parte del equipo que está armando la JMJ en la parte cultural, en el teatro, pero yo soy cero intenso con eso. O sea, yo no es que llego a la gente y que Jesús va a salvar tu vida, abre los ojos. No, o sea, yo que al final creo que la gente tiene que conseguir su espiritualidad. Se llame catolicismo, evangélico, budista, judío, incluso el ateo. Porque yo respeto a los ateos que tienen muy firmes sus creencias en su ateísmo. Pero el ateo que es ateo porque soy ateo porque es cool y está de moda, ya sí no lo respeto mucho. Pero de la espiritualidad, que para mí es algo muy importante, conocí una historia que les quiero ya para cerrar contar, y es que todo tiene sentido, ¿sí? Todo tiene un plan. Mi reseteo, que fue FOCOP, pero que no fue tan FOCOP como el de mucha gente, me llevó a entender cosas. Esta chica que ven aquí, esta jovencilla de 8 años, se llama Marie, en francés, by the way. Marie Jeanne Honoré Baptiste. Marie es venezolana, vivía en la barriada que queda en el otro extremo de la ciudad. Yo trabajaba en Petare, ella vivía en Katia. Y Marie es hija de haitianos. En Venezuela los haitianos son heladeros, en su mayoría, en un sistema súper... sí, que los explotan mucho. Y Marie, junto con su mamá, vivían a principios de este año en Venezuela, pero estaban pasando muchísima hambre. Es una realidad. Vivían en una pobreza extrema, en una situación bastante compleja, y su mamá decidió huir de Venezuela. ¿Sí? Y se empezaron a ir en una oleada de haitianos, con varios haitianos que estaban yendo del país. Y se fueron caminando y en buses y no sé qué. Y María dice, muchos buses. Hasta que llegaron a Colombia. En Colombia se montaron en un barco. Ese barco las iba a llevar hasta una zona de Centroamérica en donde ellas tenían que correr, básicamente. Esa zona de Centroamérica donde la gente se baja de barcos piratas y tiene que correr se llama Darién. ¿Sí? A lo mejor no lo saben, pero eso es una realidad de Panamá. Muchos migrantes ilegales entran por Darién y corren. Literalmente corren por la selva. Pasan días en la selva, hay indiecitos que ayudan, que tienen su negocio ahí de guiarlos por la selva. Marie tuvo que hacer todo ese recorrido. Se montó en un barco que, como ella dice, era el barco de la muerte. Que su mamá la abrazaba para que ella no viera lo que estaba pasando, pero que ella se hacía la dormida, pero que igual veía. A los 8 años. La soltaron en la selva, su mamá estaba un poco enferma. Y la gente empezó a correr y ellas no podían seguir el paso de ellos. Y se perdieron. Y estuvieron perdidas más de 15 días en la selva, sin comer, y de esos 15 días, 4 días sin tomar agua. Su mamá estaba enferma, se enfermó cada vez más. Cuando finalmente las consiguieron, que las consiguió Senafront, la mamá de María estaba demasiado mal. María dice que a su mamá la cargaron y que a ella se la llevaron agarrada de la mano. Me dice, a mí no me dejaron despedirme de mi mamá. A su mamá la llevaron a un hospital y Marie vive en Malambo. Su mamá se murió hace 6 meses ya.
Pocas semanas después de eso, como les comenté al principio, yo trabajo en una fundación que trabajamos con jóvenes, adolescentes y hogares, y estaba hablando con Sor Lourdes. Quien no conozca a Sor Lourdes es la directora de Malambo, y le estaba diciendo pues que yo estaba a la orden para cualquier cosa, y me dijo que ella quería que yo conociera a alguien, que era una niña que acababa de perder a su mamá y que estaba sola. Yo no sabía que era venezolana, yo no sabía nada de esa historia, yo solo sabía eso. Y me acerqué a ella, y yo siempre uso mi rosario puesto, y el día que fue a conocerla, le digo, ¿cómo se llama? Me dije que María, porque le dicen María. María, y yo dije, wow, para mí María es como que la Virgen María y todo esto, o sea, como que tiene un significado en mi vida. Y digo, oh, qué cool. Y cuando fui a conocerla, era la única de las 20 niñas que tenía un rosario puesto también. Hablamos por primera vez, nos conocimos, hoy en día María es mi ahijada, tenemos 6 meses, pasa cada 15 días, pasa el fin de semana con nosotros. Es como nuestra pequeña, todo el mundo dice que es como nuestra hija, pero no, legalmente es muy complicado que sea nuestra hija. Es una aspiración en algún momento. Pero Marie le ha dado todo el sentido del mundo a todo lo que me pasó. Y todo lo que me pasó le ha dado todo el sentido del mundo a la vida de Marie. Entonces, cuando hablamos del reseteo, cuando hablamos de empezar desde cero, cuando yo les decía como que hay inicios más fuck up que el mío, esto es un inicio mucho más fuck up. Imagínense ustedes estar a los 8 años, perder en cuestiones de una semana, perder a tu mamá, no saber más nada de tu familia, estar en un país que no conoces, con literalmente un idioma que prácticamente es distinto al tuyo, porque aquí uno habla como uno habla y la gente no te entiende, entonces tienes que ir adaptándote. Y además no solo eso, sino que estás en una casa con 20 niñas más que tienen miles de problemas también, que vienen de violencia y abandono, y que tienes que empezar de cero. Y te metes en una escuela y que estás en 2º grado. Así que yo ni siquiera iba a la escuela en Venezuela porque ya no podíamos. Entonces, hoy en día ella está mucho mejor. Estas fotos se las tomamos en fechas patrias porque ella dice que le gustan las polleras porque son muy pretty. Entonces le compramos una pollera Congo y la llevamos a tomarse las fotos porque ella quiso, porque quiere sentirse parte de esto. Y para mí, todo mi reseteo ha llegado como que a un lugar feliz. Y a pesar de que tengo 1000 problemas y tengo 1000 situaciones todo el tiempo y todavía estoy seguro que me esperan más reseteos a lo largo de mi vida, aprendí lo que hoy quiero dejarles a ustedes. Y es que al inicio y al final, ustedes siempre cuentan con ustedes. No importa qué tan fuerte sea tu reseteo, lo que está acá no lo pierdes. Lo que aprendiste, el camino andado, como dice mi mamá, no se pierde. Siempre lo vas a tener aquí. Así que siempre que tengan un reset, un restart voluntario o involuntario, recuerden que hay herramientas aquí adentro, que tienen un pack aquí de cosas que pueden utilizar. Así todo el mundo les dé la espalda. Cuando yo llegué aquí, con el tiempo mis amigos dejaron de preguntarme todos los días cómo estaba. Incluso hasta mi mamá deja de escribirme todos los días. Y un momento que estaba solo. Y entonces tuve que recurrir a todo lo que tengo aquí adentro. Y a partir de ahí, bueno, un momento que estuve sin empleo 7 meses aquí en Panamá, que fue bien duro, pero siempre como que agarrado a lo que tengo acá. Si ustedes se agarran a ustedes mismos, y es lo más importante, yo tengo una relación de amor hermosa con mi esposa, pero nosotros siempre decimos que no podemos depender el uno del otro. No matter what. No somos una media naranja. Yo soy una pera, ella es una manzana y tenemos que convivir en un lugar. ¿Sí? Y porque al final yo le digo, si yo mañana dejo de estar, me muero, me vuelvo loco, no sé, tú tienes que contar contigo. Y de la misma manera. Así que si algo les puedo dejar es que el restart es la mejor manera de iniciar. Y que, porque es lo que te obliga, como dice una muchacha en un video que se viralizó hace poco, española, no sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es tu única opción. Entonces, aprovechen sus reseteos, aprovechen todo eso y cuenten con ustedes hasta el final. Muchísimas gracias por permitirme estar acá.